en el suspiro, el cielo le ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el cielo, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre destino, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre destino, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre destino, vivo está, vivo está. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Los bendice en este día, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio con la primera palabra que tenemos en este día. Como ustedes ya saben, es el día de las 7 palabras y vamos a dar inicio. Vamos a orar para ponernos en manos del Señor. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias Padre por este día, Padre, gracias porque tú tienes el control de todo, Padre.
Bendice a todos los que nos están viendo, Padre, que tengan este corazón y esta mentalidad abierta, Padre, de escucharte a ti solamente, Padre. Tú tienes algo en específico que quieres que cambiemos o que actuemos en nuestra vida, Padre. Bendice enormemente a cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, vamos a dar lectura. Vamos al libro de Lucas 23, capítulo 23, versículo 34, y le voy a dar lectura, mis hermanos. Dice así: Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Pues muy bien, mis hermanos. La primera palabra es perdónalos, perdón. La palabra en sí es muy sencillo decirlos, ¿no? Alguien pasa y te dice, ay, perdón, te empuja, ¿no? Ay, discúlpame, perdóname. Es muy fácil decirlo, pero aplicarlo en tu vida creo que es un poco complicado, ¿verdad? Y más si no tienes a Jesús en tu corazón. ¿Por qué? Porque vives con odio, vives con rencor. Entonces, si la gente te hace, nuestra naturaleza es hacia la venganza. Ahora, ¿cómo se lo voy a hacer? Ahora, ¿cómo se lo voy a aplicar? Si vives en un edificio, pues obviamente también hay muchas fricciones, y entonces pues ya te cerraron la llave del agua y tú estás ideando, pues ahora yo qué le voy a hacer, ¿no? Pues ahora yo le voy a bajar el switch, porque pues suele pasar, ¿no? Y no solamente ahí, sino hay muchas dificultades también en familia, hay muchas dificultades con hermanos, con padres que se dejan de hablar por alguna situación, un problema que hay, y entonces hay odio, hay rencor, hay amargura. Hay personas que se divorcian, hay mucho dolor. Entonces, en la vida diaria tenemos y pasamos y vamos a vivir dolores, pérdidas. Hay quienes viven mucha violencia familiar, hay jóvenes que también están muy deprimidos por alguna situación. Hay quienes han sufrido violencia física, violaciones. Entonces, en nuestra vida vamos a encontrar muchas cosas o vamos a pasar por alguna de ellas. Y aquí en este pasaje, en esta palabra de perdónalos, Jesús te está enseñando que debemos de tener un corazón humilde, que debemos de amarnos los unos a los otros, que debes de perdonar a las personas que te han hecho daño y también reconocer si tú hiciste o si tú fuiste causante de algo. Entonces, también podemos ver que Jesús no la vivió fácil en ese tiempo. Desde su arresto sufrió humillaciones, le escupieron, ¿sí? Le dieron de latigazos, liberaron a un preso en vez de a él. Entonces todo estaba en su contra, ¿no? Sin deberle ni temerla. Pero él tenía un propósito. Y tú también tienes un propósito. Y Dios tiene un propósito para ti en tu vida. Si tú en estos momentos estás peleado con algún familiar o con tus padres, o no sé, tienes algún problema hasta en el trabajo, con compañeros, pues es el momento de que tú le pidas una disculpa, que tú perdones de corazón si te ha hecho daño. ¿Sí? Jesús nos llama a eso. Obviamente tienes que tener a Jesús en tu corazón, debes de haberlo aceptado para que sea sencillo. No quiero decir con esto que se te va a olvidar el dolor que te hayan hecho, ¿no? No quiero decirte que si mágicamente pum, se desaparece el dolor y ya como si nada, y borrón y cuenta nueva. Sí es borrón y cuenta nueva, pero no se te olvidan las cosas. Jesús te enseña que puedes vivir con lo que viviste, te va a recordar qué fue lo que pasó, te va a recordar, tu misma mente va a generar, este lugar me trae recuerdos, y te empiezas a poner mal. Pero cuando tienes a Jesús en tu corazón, puedes fluir tranquilamente, puedes vivir tranquilo, dormir bien, estar en paz. Y Jesús te llama a eso, a que tú debes de perdonar sinceramente. Hay dichos que dicen ahí, ¿no? Que te perdone Dios, porque pues yo no te voy a perdonar, ¿no? O hay quienes te dicen, ¿tú qué me dices de perdón si tú no has sufrido pérdidas?
o tú no has sufrido esta violencia, este golpe o una violación, ¿no? ¿Tú qué me puedes decir? ¿Pero qué crees? O sea, Jesús te dice que Él sufrió más que nosotros, o ha sufrido más, porque no, lo humillaste, ¿sí? Le rasgaron la piel, cargó una cruz pesada, se cayó, se lastimó las piernas, una caída, los brazos, deshidratación, sudó sangre, y que creen que también la misma familia te puede ocasionar algún tipo de dolor. Por eso es importante que tú perdones, por eso es importante que tú sanes tu corazón y que no vivas con amargura, porque eso es lo que te lleva a no perdonar, a vivir con amargura, con rencores, ideando también, les comentaba pues, de venganza, ¿no? Y eso te va haciendo así seco, te va haciendo arrogante también, ¿no? Y duro también, o sea, es tremendo. Conozco a varios y tengo familiares que tienen un rencor impresionante, y hasta la fecha, si yo les pregunto por qué es así, me dicen: tengo mucho rencor por esta situación y odio esto por esta situación y no quiero a la familia por esta situación. Entonces son muy claros lo que tienen en su mente. Su corazón está muy dañado, pero cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, en serio lo recibes, puedes perdonar, y perdonar de corazón, sinceramente. No recordar, ay, tú me hiciste esto, y ya le habías dicho: sí, te perdono. No, en serio, perdonar es borrón y cuenta nueva. Como te dije, no se te va a olvidar, pero vas a poder vivir con eso, vas a tener paz en tu vida, esa tranquilidad, vas a estar alegre, vas a estar gozoso, vas a estar descansando tranquilamente. Y bueno, llévalo en práctica, y Jesús quiere que lo llevemos en práctica. Si en este día, o si hay algo, a una persona que tú tengas que perdonar si te hizo algún daño, pues dile y háblale. Hay experiencias, hay vivencias de hermanos, de un servidor, que en serio es impresionante cuando Jesús está en tu vida, que puedes perdonar sinceramente y puedes estar y hablarle a una persona: ¿sabes qué? Te perdono, a pesar de lo que te haya hecho, ¿eh? Y es impresionante ver cómo Dios actúa en ambas vidas, tanto las que te han ofendido o te han hecho daño, y como ha bendecido también tu vida y las que te rodean. Y bueno, mis hermanos, esta es la primera palabra, y pasemos a la segunda. Y espero que lo lleven en práctica, mis hermanos. Dios los bendiga. Hasta luego. Hola, amados hermanos, estamos en el estudio de las 7 palabras. Me toca abordar la segunda palabra, que se encuentra en Lucas 23:43. Vamos a darle lectura. Dice así: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué contexto sucede todo esto? Sucede que, pues, como ya sabemos, el Señor está siendo crucificado. A su derecha tiene a un malhechor y a la izquierda tiene a otro. Estando en esta situación, un malhechor le dice a Dios, le reprocha: si eres el Mesías, si realmente eres el Mesías, sálvate y sálvanos a nosotros. Por lo que el otro malhechor le reprende y le dice: nosotros estamos aquí por nuestros hechos, porque nuestros hechos, nuestros delitos nos tienen en este lugar. Sin embargo, él ningún mal ha hecho. ¿Cómo es posible que no tengas en este momento en el que estás viendo la muerte? Porque prácticamente ellos estaban viendo la muerte, ya tenían a la muerte frente a su cara, estaban a punto de morir. Y ni aún así el malhechor se arrepentía, sino que le decía: pues si eres el Mesías, sálvate y sálvanos pues de paso, ¿no?
Y en cambio existe la otra actitud, que es la del otro malhechor que le dice, ¿cómo es posible que estando frente a la muerte, ni siquiera así te arrepientes, ni aunque estás frente a tu Dios? Nosotros estamos aquí pagando por los hechos que cometimos, por nuestros delitos. Él ningún mal ha hecho. ¿Por qué no temes? Y entonces se dirige a Jesús y le dice, no te olvides de mí cuando llegues a tu reino. No te olvides de mí cuando llegues a tu reino. Y entonces el Señor le contesta, de cierto te digo que estarás conmigo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué podemos ver? Vemos una promesa que el Señor le está haciendo al malhechor. Pero ¿por qué le hace esa promesa? Si él es un malhechor, es una persona pecadora. Pero no olvidemos, hermanos, que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces, bueno, el Señor reconoce, se da cuenta de que el malhechor que le está pidiendo que lo lleve con él al paraíso, está mostrando arrepentimiento, lo está reconociendo como su Señor, y además le está suplicando, y en un acto de misericordia, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Qué hermoso que nosotros, siendo pecadores, podamos tener esta promesa del Señor. Esto es lo más importante de ver esta palabra, de ver que el Señor en su misericordia nos perdona. Y aún estando frente a la muerte, el malhechor malvado, por así decirlo, no se arrepentía. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en nuestra vida el día de hoy. El día de hoy estamos preocupados por esta crisis, esta situación que está sucediendo en nuestro planeta. No está sucediendo en un país, en un continente, sino en todo el planeta. Sabemos que hay muchas personas que van a morir y asimismo a cualquiera de nosotros nos puede suceder. Podemos contraer el virus y morir, o podemos cruzar la calle simplemente y nos pueden atropellar también. El asunto es, ¿estamos preparados? ¿Qué has hecho tú el día de hoy para estar más preparado? ¿Te has reconciliado con tus hermanos? ¿Te has arrepentido de tus pecados como este malhechor? ¿Le has suplicado, te has dirigido al Señor en oración el día de hoy para pedirle que te perdone por todos tus pecados? ¿Para pedirle dirección para poder afrontar esta crisis? Para no caer en angustia, no caer en sufrimiento, en estrés, porque bueno, hay mucha gente que en este momento se está poniendo muy mal, porque tienen miedo, pero tú, como cristiano, que conoces a Dios, que conoces al Señor, que conoces su misericordia, que conoces su palabra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Yo te pregunto, hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Reflexiona, busca a Dios, busca a Dios en oración, búscalo a leer su palabra, suplica. Si tienes miedo es normal, todos tenemos miedo, todos hemos pasado por miedo en algún momento, pero si tú te pones a disposición del Señor y tienes fe y esperanza en que tus súplicas, en que tus miedos, en que tu arrepentimiento de pecados, en que el reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador es garantía de que tendrás la vida eterna, entonces no hay nada de qué preocuparse. Simplemente encomiéndate a Él y que se haga su voluntad. ¿Verdad, hermanos? Qué hermoso. Así es el Señor. Así es el Señor de hermoso, de misericordioso. Y bueno, les pido, no se preocupen, solo estoy en unos exámenes de rutina
no tengo coronavirus ni nada, y aunque así fuera, también esto va a pasar. También llegaremos a otro momento de nuestra vida en el que nos podamos abrazar, nos podamos besar. Y en este momento quiero terminar, recuerda lo que el Señor le dijo al malhechor. De cierto te digo que hoy, no mañana, no pasado mañana, no después, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creíste en mí, porque me reconociste, porque te arrepentiste y porque me suplicaste que te llevara conmigo a mi reino. ¿Y tú ya lo hiciste, hermano? Muy bien, terminemos en oración. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por las pruebas a las que estamos, por las pruebas que estamos pasando hoy en día, Señor. Te pedimos, Señor, también por todas las personas necesitadas, Señor, por todas las personas que están actuando en nuestro beneficio, Señor, que están trabajando. Por favor, te pedimos que las bendigas, Señor, que las acompañes, Señor, que nos des palabras, Señor, en este momento para hablarles a ellos de esta esperanza de la vida eterna, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, te damos en este día. Bendito seas, te amamos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Hola hermanos, mi nombre es Azalia y yo voy a hablar sobre la tercera palabra o la tercera frase que Jesús dijo en la cruz. Vámonos a Juan 19, del 25 al 27 y demos de lectura rápidamente. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Quisiera que nos remontáramos al momento en que Jesús comienza su ministerio. Tenía 30 años cuando escuchó que su primo Juan el Bautista anunciaba al Mesías y llamaba al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Jesús sabía que era el momento. Tenía que dejar su casa, a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas, y José ya no estaba con ellos. Siendo él el primogénito, tuvo que dejar todas aquellas herramientas de trabajo de aquel negocio familiar que José en vida les había heredado como sustento. La Biblia no narra qué le dijo María o qué le dijo a sus hermanos o a sus hermanas. No sabemos si María habló con él antes de que se fuera, y en los evangelios nos encontramos con que María y sus hermanos en algún momento lo fueron a buscar. Hay pocas referencias y no sabemos cuán cerca haya estado María del ministerio de Jesús, pero una cosa sí la tenemos muy clara en la Escritura. Ella estaba junto a Juan al pie de la cruz y Jesús, en medio de todo y de todos, se dirigió a ellos para decirles lo que ya escuchamos en Juan 19. Me imagino a María recordando cuando el ángel Gabriel fue a visitarla en su casa y le dijo: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ella sabía que el pequeño en su vientre era el libertador, el Mesías del que las profecías hablaban. Ella sabía su propósito, ella sabía que vendría a liberar a su pueblo. ¿Pero cómo? ¿Era necesario morir? ¿Era necesario entregarse? ¿Era necesario tanto sufrimiento, tanta sangre? María, al pie de la cruz, recordando el largo viaje que hizo hacia Belén. María, al pie de la cruz, me la imagino recordando aquellos momentos que vivió con Jesús desde que era un pequeño y tuvieron que entrar a ese lugar, a ese establo, para que
Jesús naciera en un pesebre. Me imagino que algunos pensamientos o recuerdos llegaron a su mente, como la primera vez que caminó, las cosas que ella le preparaba para comer, sus primeras palabras, lo que decía, su sonrisa, las cosas que lo ponían alegre, las cosas que lo entristecían. Aquella vez en la que se perdió y que lo fueron a buscar por todos lados y lo encontraron en el templo, diciendo él que estaba atendiendo los negocios de su padre. María, ahí, al pie de la cruz, entendió aquel día el dolor del corazón que viene al decir adiós. María no era la primera en decir adiós a los seres queridos por causa del reino. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, José fue llamado para ser un huérfano en Egipto. Jonás fue llamado a ser extranjero en Nínive. Ana envió a su hijo, a su primer hijo, a servir en el templo. Daniel fue enviado desde Jerusalén a Babilonia. Abraham fue enviado a sacrificar a su hijo. Pablo renunció a su herencia. El Evangelio está lleno de retóricos desafíos que prueban nuestra fe y chocan con nuestra naturaleza humana. Dice un texto en la Biblia: más bienaventurado es dar que recibir. Dice otro texto también en la Biblia: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En Mateo 19:29 tenemos otro ejemplo de esto. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué clase de Dios te daría una familia o amigos para después quitártelos? Un Dios que sabe que somos extranjeros en este mundo y que la eternidad está tan cerca, que sabe que cualquier adiós verdaderamente es un hasta mañana. Un Dios que también supo y entiende qué es decir adiós. Dice la palabra que su amado discípulo ahí presente, que cabe decir que era el único ahí porque todos se habían escondido, habían huido, recibió en su casa desde ese día a María. Jesús le estaba pidiendo a Juan ser el hijo que una madre necesita y que en muchas maneras él no lo fue. Jesús miró a María y a Juan y con el dolor más allá de los clavos y de las espinas, él les dijo adiós. Hermano, ¿hay algo a lo que tú tengas que renunciar por seguir la voluntad de tu Padre que está en los cielos? Quizás sea el momento de dejar ir. Quizá hoy es el momento de decir adiós. Mis hermanos, este día me toca reflexionar sobre la cuarta palabra de Jesús. Leamos San Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta palabra quisiéramos que reflexionáramos en un enunciado contradictorio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siendo que Jesús hablaba arameo, en un momento de angustia emerge su lengua materna, el hebreo, para clamar a Dios. Quien es capaz de llamar a Dios, Dios mío, es porque tiene una relación con Él. Esa relación implica confianza, conocimiento. Como ejemplo, está el pasaje cuando Jesús resucita a Lázaro. Dice que sabe que Dios siempre le oye. Leamos Juan 11, 41b, 42a. Dice: Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Sin embargo, en esta palabra que estamos analizando el día de hoy, parece que Jesús no se siente igual, no siente a Dios cercano. Su relación con Dios se ha roto. Sabemos que esto es a consecuencia del pecado. Si alguna vez te has sentido así,
quizás debes examinar si hay pecado en tu vida. Sin embargo, también sabemos y debemos de estar seguros que Jesús nunca pecó. Él siente esta separación de Dios al cargar el pecado de la humanidad. Hoy en día, gracias al sacrificio de Jesús, podemos estar seguros que Dios no nos abandonará. Y no te confundas. No porque nosotros no pequemos, sino porque esta carga la llevó Jesús por nosotros. En Hebreos 2:10, en la versión Dios habla hoy, dice: todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Aquí, Dios está hablando que Jesucristo tenía que ser perfecto porque es nuestro Salvador. Y así como Él cumplió perfectamente en obediencia yendo a la cruz, también llevó nuestro pecado perfectamente y cargó con nuestras culpas perfectamente y pagó nuestra deuda perfectamente. Así que hoy, gracias a Dios y a Jesús, podemos estar seguros que no importa qué esté pasando en nuestras vidas, Dios no nos abandonará. Y no te confundas, no tiene que ver contigo, tiene que ver con que Dios preparó esto para nosotros. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús en esa cruz sintió como Dios lo abandonaba por tu pecado y por mi pecado. Pero gracias a ese momento, tú hoy puedes estar seguro que aunque peques, Dios ahí estará contigo, aconsejándote, buscándote, redarguyéndote, diciéndote cuál es el camino correcto. Y no porque pueda vivir con tu pecado, no, sino porque la consecuencia de tu pecado ya fue pagada por Jesús. Así que hoy puedes estar seguro que si sientes la separación de Dios, es porque tú te estás apartando de Él voluntariamente, no porque Dios se esté apartando de ti. Hola hermanos, soy Azalea otra vez y ahora les voy a hablar sobre la quinta palabra o frase que Jesús dijo en la cruz. Vámonos a Juan 19 y vamos a dar lectura 28 a los versículos 28 y 29. La palabra dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Todas las frases que Jesús dijo en la cruz son profetizadas en el Antiguo Testamento para que no quedara duda alguna de que Jesús era el Mesías, el libertador. Cientos de años atrás, 2 salmos en específico hablaban de esto: el Salmo 22:15 y el Salmo 69:21, que en casita podemos corroborar esta información con más calma y escudriñar más acerca de estas profecías. Jesús dijo: tengo sed. No es la primera vez que leemos o sabemos o escuchamos acerca de la humanidad de Jesús. Debemos de recordar que Él fue 100% humano como nosotros, y dentro de lo que se narra en los evangelios, puedo encontrarme con aquel Jesús que, cansado de un día muy ajetreado predicando en la barca al anochecer, tuvo sueño y se quedó tan dormido que ni el vaivén de la barca o el ruido de la tormenta
pudieron despertarla. Recordé también aquel Jesús que al ver llorar a la viuda de Naín por la muerte de su hijo, lloró con ella, y sin que la viuda se lo pidiera, resucitó a su hijo, conmovido por sus lágrimas. O aquel Jesús que dijo que no le impidieran a los niños que fueran a él, como si pudiera estar ahí y ver la sonrisa de Jesús que embozaba cada vez que estaba cerca de aquellos pequeños. ¿O qué me dicen del Jesús que al entrar al templo, al ver cómo abusaban de la fe de los fieles, se enojó a tal grado de correrlos y decirles que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones? Sorprendente, ¿no? Aquel Jesús admirado por la respuesta que tuvo de fe aquella mujer de Cananea. Aquel Jesús sorprendido por la fe del centurión romano. O cuando mandó a sus discípulos por comida y se acercó a descansar junto a un pozo y olvidó su fatiga y su sed y su hambre para enseñarle a aquella mujer samaritana que todo aquel que bebiera del agua de ese pozo volvería a tener sed. Pero dijo en Juan 4, 13 y 14, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que de dentro de él brotará un manantial que salta para vida eterna. Nos queda clara su divinidad. Él era 100% hombre y 100% Dios. A menudo le recordamos como santo, a menudo le recordamos como realmente divino, pero se nos olvida que también era hombre. Y se nos olvida en algún momento que sus pies estuvieron hinchados y tierrosos, cansados de caminar tanto. Nos olvidamos de cada golpe, cada azote, cada burla, escupitajo, humillación yendo hacia la cruz. De cómo se sintió al ser entregado por Judas por tan solo 30 monedas de plata. Nos olvidamos de aquel Jesús que le pidió a sus amigos apoyarlo en oración en el Getsemaní y después de haber sudado sangre, regresando varias veces, los encontró bien dormidos. Jesús se sintió alegre en aquella fiesta donde convirtió el agua en vino. Llegó a sentirse conmovido, sorprendido, admirado. Así que no dudes que cada vez que elevas tu oración a Él, tu gratitud a Él, Él comprende tu alegría, tu gozo, tu emoción, tus logros, tus metas. Por otro lado, también tenemos que entender que Jesús fue tentado a no seguir la voluntad de su Padre. Conoció la pobreza, se sintió cansado, fue víctima de injusticias, se sintió solo, traicionado, humillado, enojado. ¿Alguna vez te has sentido así? Dios no está ajeno y no permanece indiferente ante lo que tú sientes. Solo nos dice hoy, como aquel día a la samaritana, que si bebemos del agua que Él nos da, no volveremos a tener sed, sino que dentro de nosotros brotará una fuente que salta para vida eterna. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero, ¿sabes? A veces tenemos que recordar que también ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Nuestro Maestro sabía que esto significaba entonces venir aquí y ser el carpintero crucificado que tuvo sed. Hola, ¿qué tal? Me da gusto poderlos saludar nuevamente. En esta ocasión tendremos la oportunidad de realizar un pequeño estudio, una pequeña reflexión sobre la sexta palabra que nuestro Señor Jesucristo expresó durante su pasión o Vía Crucis. El pasaje bíblico donde encontraremos esta sexta palabra es el Evangelio de Juan,
en el capítulo 19, en el versículo 30, al cual, si me permiten, doy lectura. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En este pasaje podemos ver a un Jesús completamente humano, herido y extenuado. En la palabra anterior, Jesús ya daba signos del enorme desgaste físico y emocional al que estaba siendo sometido. Tengo sed, decía. Sin embargo, a pesar de esta situación, Jesús no ha desmayado ni ha perdido la cordura. Muy al contrario, podemos notar a un Jesús con el ánimo de dar testimonio en y con su persona de dos cosas. En primera instancia, Jesús nos hace ver que el propósito de su vida se ha cumplido. En el texto original en griego, la frase de Jesús es tetelestai, que a su vez deriva de la palabra griega telos, y donde esta última significa textualmente final, meta, objetivo. Por tanto, la frase de Jesús hace alusión a que algo está llegando o ya llegó a su telos, es decir, que algo está llegando o ya llegó a su final, a su meta, que ya cumplió su objetivo. Evidentemente, lo primero que podemos pensar es que Jesús hace referencia a su vida física. Él está expirando, está por dar su último suspiro. Pero en esta frase hay mucho más que eso. Qué hermoso sería, hermanos, que pudiéramos llegar al término de nuestra vida terrenal cerrando con broche de oro, poniéndole la cereza al pastel y poder exclamar: llegué a la meta. Sería vernos, hermanos, como soldados que al final de una larga y difícil batalla podemos exclamarle a nuestro comandante: misión cumplida, que sin importar las pérdidas o el sufrimiento hemos logrado nuestro objetivo. Pero, ¿cuál objetivo? ¿Conocemos el plan que Dios tiene para nuestras vidas? En esta frase, Jesús nos invita a ser generosos, a no reservarnos, a no escatimar. Él mismo, como ejemplo, se está entregando hasta la muerte por amor a nosotros. Y yo te pregunto, hermano, ¿cómo está tu relación con los que amas? Y permíteme recordarte, hermano, que debes tener siempre presentes y vivas dos relaciones basadas en el amor: tu relación con Dios y tu relación con tu prójimo. ¿Qué es lo que hemos podido darle a Dios o nuestro prójimo y no le hemos dado? ¿Qué es lo que hemos podido hacer por y para Dios o nuestro prójimo y no lo hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos podido decir por y para Dios o nuestro prójimo y no lo hemos dicho? Y podemos reflexionar en cuánta gente hoy pudiera estar al pie de la muerte con el arrepentimiento de no haber hecho las cosas que ahora sabe que son importantes y verdaderamente relevantes. ¿Cuántos se arrepienten de no haber amado lo suficiente a sus padres, a sus hermanos? ¿Cuántos se arrepienten de no haber amado lo suficiente a su esposo o a su esposa, a sus hijos o a sus amigos? ¿Cuántos pueden llegar a arrepentirse de no haber amado lo suficiente a Dios? Mis hermanos, Jesús nos invita a amar sin reservas, y en este hermoso testimonio que Él mismo nos da, existe una hermosa promesa. Al final de nuestros días, nos iremos con la tranquilidad y la paz de haber consumado todas y cada una de las tareas a las que Dios nos invitó a participar, de haber finalizado, y no solo eso, de haber llevado a buen término cada una de las tareas a las que Dios nos ha llamado. Pero, ¿será que solo cuando estemos dando nuestro último suspiro tendremos esta oportunidad de reconocer? En verdad, no lo sé. Dios tiene el control de cada una de nuestras vidas.
Pero en mi corazón existe el anhelo, hermanos, que en sus vidas y en la mía propia podamos rendirle cuentas a Dios antes de que nos encontremos en esta situación extrema. ¿Cómo? Mi anhelo es que al final de todos nuestros días, mis hermanos, en oración, en esa intimidad que debemos tener con Dios, podamos reconocer lo que hemos recibido para realizar las tareas que nos han sido encomendadas, arrepintiéndonos y pidiendo perdón a Dios si es que en algo estamos fallando. Y si en algo hemos logrado consumar la voluntad y el propósito de Dios, con toda humildad, dando gloria y honra a quienes realmente son dignos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, proseguir hacia la meta. En segunda instancia, Jesús nos hace ver que ha conseguido la victoria. Para abordar este segundo testimonio que Jesús nos da, quiero apoyarme con el siguiente versículo. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, que dice así: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas son palabras del apóstol Pablo cuando también presentía el final de su vida en esta tierra. Estas palabras nos invitan a reflexionar, hermanos, en si estamos conscientes o no, todos los días, de que nos encontramos en medio de una batalla, en medio de una lucha espiritual. ¿Contra quién? Pues sí, en efecto, contra el enemigo, contra Satanás y sus huestes. Recordemos, hermanos, que sin batalla, sin lucha, sin carrera, es inconcebible pensar en alcanzar algún tipo de victoria. Y aquí es muy claro ver que Jesús, a pesar de la enorme prueba por la que está pasando, que a pesar de que en más de una ocasión Satanás le tentó para no hacer la voluntad del Padre, él fijó su mirada en la gloria de Dios y manteniéndose firme, soportó lo insoportable, en toda su dimensión humana. Cada nervio, cada gota de su sangre clamaba por la presencia de Dios, siempre, hasta el final. Y así, Jesús, como el Cordero de Dios, se hizo digno. Mis hermanos, esta victoria de Jesús en la cruz hoy también es nuestra, porque con Él juntamente estamos crucificados y muertos al pecado, pero también resucitaremos, ya hemos resucitado a una vida eterna ante la presencia de Dios. Porque mis hermanos, Jesús no solo obtuvo la victoria sobre Satanás, sino sobre la misma muerte, y hoy está vivo. Y por tanto, hermanos, hoy podemos clamar: Jesús, ven ya. Y Lucas 23:46 dice: Entonces Jesús, habiendo clamado a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hemos visto todo lo que ha estado pasando con Jesús en la cruz hasta esta última parte, donde Él clama al Padre por su espíritu, pues en este punto Él ha dado lo último de sí, porque ha padecido mucho, desde burlas, azotes, golpes, las perforaciones de sus manos, de sus pies, las de un costado, y qué decir de las horas que lleva colgado en la cruz. Habrá teorías, documentales, científicos o médicos que explican las causas de la muerte de Jesús, como por ejemplo un paro cardíaco, toda la sangre que perdió, etcétera, ¿no? Pero ninguna de estas puede explicar la razón del por qué lo hizo. Esta va más allá del hecho, pues Él decidió dar su vida por nosotros. Y antes de todo este suceso de la crucifixión, Jesús estaba consciente de lo que pasaría. Él estaba consciente de lo que estaba pasando en la cruz y sobre todo, Él estaba consciente de la razón del por qué lo hacía, del por qué lo hizo. Y esa razón fuimos tú y yo. Jesús derramó su sangre en la cruz por nosotros, por ti y por mí. Y todo esto para salvarnos de aquella muerte que merecemos a causa de nuestros pecados. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, su regalo hacia para con nosotros, es la vida eterna en Cristo Jesús. Es decir,
Nosotros, a causa de nuestros pecados, merecemos la muerte. Sin embargo, Jesús decidió ofrecerse a cambio de nosotros. ¿Y para qué? Pues en Juan 3:16, 17 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y es por esa razón que Jesús dio su último aliento de vida, encomendó su espíritu al Padre y entregó su vida en la cruz para que tú y yo fuéramos salvos el día de hoy. Bueno, mis amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Yo sé que sí. Y solo quiero cerrar invitándolos, con una invitación a que ustedes, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, amigo que me escuchas, que invites a Jesucristo a tu vida. Él es el único que puede salvarte. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en Él, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en el siguiente versículo dice que los que no fueron engendrados por sangre ni voluntad humana, sino fueron engendrados por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos nacer de nuevo, pero es espiritual, es algo espiritual. Volver a comenzar, yo creo que es algo muy importante. Todo lo que acabamos de escuchar acerca de las palabras de Jesucristo en la cruz tienen que ver con esa esperanza y esa convicción que Jesús tenía en que algún día tú y yo, a pesar de las circunstancias o de nuestros errores del pasado, por medio de su muerte íbamos a tener la oportunidad de corregir nuestra vida, y no solamente eso, sino de salvarla. Entonces, si me permites, te quiero hacer la invitación de que le pidas a Cristo que entre en tu corazón. Y si tú así lo quieres, vamos a hacer esta oración para que le pidas al Señor que entre en tu vida. Padre, en esta tarde, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, también que mi vida la he llevado, Señor, lejos de ti. Pero hoy, Padre, yo me arrepiento de mis pecados y quiero pedirte, Señor, que tú restaures toda mi vida, Señor. Que entres en mi corazón, que entres a mi vida, Señor, y que me ayudes, Padre, a hacer lo que tú crees que yo puedo ser y lo que tú deseas que yo haga, Padre. Ayúdame, Señor, para ser una persona nueva, una persona diferente. Restaura mi vida, Señor. Sana mi corazón, sana mi mente, Señor. Y hazme de nuevo, Padre. Enséñame a seguir tus caminos, a ser tu discípulo, Señor, y a buscarte cada día de mi vida, para que, Señor, todo lo malo, todo lo que ha pasado en mi vida, Señor, quede atrás y pueda vivir una nueva vida, una vida de victoria, Señor, y pueda disfrutar de esta salvación, de esta vida eterna, Señor, de la cual he escuchado el día de hoy. Amén. Bueno, y también para mis hermanos, los que escuchan, quizá tú también pues has estado lejos del Señor, tú ya le conoces, tú ya le has invitado hace tiempo a que Él viva contigo, pero te has alejado o has permitido que la amargura, que el enojo, que la frustración entren a tu vida. Y esas cosas nos alejan de Dios y nos roban el gozo. Si tú te sientes así, yo te invito a que recuerdes la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario y que también tú ores y te reconcilies con el Señor, porque el Señor viene por su iglesia. ¿Y cómo nos encontrará? Pues esa es la gran pregunta. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, también te pedimos que tú perdones los pecados de tu pueblo, Señor. Los que pues nos hemos olvidado de ti por seguir los placeres, las tentaciones de este mundo, Señor. Muchos, Padre, están destruyendo sus familias. Muchos otros, Señor, están corrompiendo su corazón, Señor. Cuando tú, Padre, tú ya les has mostrado el camino eterno, Padre. Perdónanos. Restaura tu iglesia, Señor. Restaura a tus hijos, Padre, para que podamos cumplir con la misión y podamos llegar a la meta, que es esa vida eterna, Señor, a tu lado. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú nos des, Señor, de nuevo ese corazón que hemos perdido, Señor, a causa del pecado. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, mis hermanos, que el Señor esté con ustedes, que la paz de Dios sea con ustedes y nos estamos viendo el próximo domingo para seguir aprendiendo del Señor en esta semana especial en la que conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la base medular de nuestra fe. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.